Hola a todos y bienvenidos al video del día de hoy, en el cual les hablaré de una de las mujeres más interesantes de la Edad Media. Una mujer que, a diferencia de sus contemporáneas, luchó por su libertad, convirtiéndose en un ícono de independencia, influencia y el poder femenino, aunque también de la polémica. Les hablo de nada más y nada menos que la dos veces reina Leonor de Aquitania. Nacida alrededor del año 1122, fue la hija mayor de Guillermo, décimo duque de Aquitania, y su esposa, Ainor de Chaltor. Al momento de su nacimiento, Leonor no fue considerada especialmente importante. No fue criada por sus padres ni cercana a ellos, hasta que llegó el año 1130. Ese año murió el único hermano varón de Leonor, Guillermo, y la madre de Leonor, lo que no solo representó una tragedia familiar, sino un cambio completo en el orden político de las cosas, pues sin más hermanos y como la hija legítima mayor de su padre, Leonor se posicionó como la heredera aparente al ducado de Aquitania, el cual era una cosa bastante compleja. Comencemos por describir un poco de la corte. Se consideraba que era la más culta de su tiempo, pero además bastante peculiar, pues el duque Guillermo protegía artistas como escritores, trovadores y malabaristas, que hacían de su corte un lugar alegre, llamativo y romántico. Fue en ese contexto que Leonor creció, pero como heredera ella no podía dedicarse nada más a tareas simples. Tuvo que aprender también de geografía, historia, matemáticas, religión y artes más domésticas como la del bordado, la cocina y hasta la cacería, lo que hizo de ella una mujer muy culta. Pero además de culta, también se describe como extrovertida, alegre, vivaz, inteligente y autosuficiente. Pero la vida de Leonor estaba por cambiar de forma definitiva. El 9 de abril del año 1137, su padre Guillermo falleció, lo que hizo de Leonor oficialmente duquesa de Aquitania por derecho propio. ¿Se acuerdan que les dije que el ducado de Aquitania era una cosa compleja? Bueno, pues eso se debe principalmente a que era un estado vasallo de Francia, es decir, que dependía del reconocimiento del rey de Francia, al cual estaba subordinado, aunque el ducado de Aquitania sí era en muchos sentidos independiente. Además era enorme y sumamente rico, por lo que de inmediato Leonor, con menos de 15 años, se convirtió en la mujer más deseada de Europa, sobre todo porque además de rica, poderosa y culta, es descrita como absolutamente hermosa, alta, de ojos verdes y cabello rojo. El detalle estaba en que el padre de Leonor, Guillermo, antes de morir en su testamento, dejó la custodia de Leonor y su ducado al entonces rey de Francia, Luis VI. Esta fue una decisión un poco extraña porque, en sí, por la naturaleza del ducado de Aquitania, ya el rey de Francia tenía mucho poder sobre él. Por ejemplo, ya tenía Leonor que pedirle permiso para casarse, él tenía que aprobar con quién ella se iba a casar, así que no está muy claro por qué el padre de Leonor todavía le dio más poder al rey de Francia. Algunos incluso creen que este testamento fue falsificado, otros que más bien Guillermo quería proteger a Leonor. Pero bueno, el punto es que Luis VI en ese momento ya estaba muy enfermo, pero como necesitaba garantizar que Aquitania no se perdiera para Francia y fuera anexado a algún otro reino, pues decidió que Leonor se casaría con su hijo y heredero, también llamado Luis. Leonor fue entonces llevada a la corte de París, en donde convivió con su futuro esposo. Se les vio juntos en cacerías, banquetes y bailes, hasta que la boda se celebró el 25 de julio del año 1137. Luis tenía 17 años y Leonor 15. Casi un mes después, murió el suegro de Leonor, Luis VI, de modo que su esposo se convirtió en el siguiente monarca de Francia como Luis VII. De inmediato, Leonor se convirtió en su reina. Este nuevo estatus le dio a la pareja mucho poder y libertad, que al parecer no usaron demasiado bien. Gastaban el dinero como si fuera agua, y pronto el tesoro francés se agotó casi por completo. La madre del rey, llamada Adelaida, culpó a Leonor al igual que las autoridades eclesiásticas. Pero Luis y Leonor siguieron organizando enormes banquetes y viajes. En ese punto, todo iba de maravilla para ellos, pues aunque el matrimonio se arregló por cuestiones políticas, resultó ser muy afortunado. Leonor se mostró atraída físicamente a su esposo, pero sobre todo estaba encantada de que Luis la consintiera en absolutamente todo: las joyas más caras, los vestidos más lujosos,
las remodelaciones más exuberantes. Todo porque Luis la amaba más allá de la razón, o eso dicen sus contemporáneos. Tanto que la obedecía ciegamente en consejos políticos. Por ejemplo, en una ocasión, Luis propuso un canciller de su confianza para que fuera el arzobispo de Burdeos. Pero resulta que el entonces Papa Inocencio II eligió a otro hombre para ese puesto. Entonces, Luis comenzó a sabotear a la Iglesia Católica. El Papa de inmediato reconoció eso como un gesto dictado por Leonor y la culpó a ella, asegurando que Luis era solo un niño. Otros miembros de la Iglesia Católica le aconsejaron a Leonor que dejara de entrometerse en asuntos de Estado. Supuestamente, cuando la confrontaron finalmente, Leonor se disculpó y prometió ser más sumisa, asegurando que ella estaba demasiado triste y molesta porque no se había embarazado rápido. Ese tipo de acciones se repetía con frecuencia, y sus contemporáneos pronto la percibieron como manipuladora y a Luis como su títere. Pero eso no duró para siempre. Pronto la madre de Luis y dos clérigos llamados Odo y Bernardo se acercaron a Luis para alejarlo de Leonor. Ellos se convirtieron en sus principales consejeros y Leonor terminó perdiendo toda la influencia política que había tenido sobre Luis. Además, con el paso de los meses, la relación entre Luis y Leonor también se enfrió. Y una vez se fueron los festejos y los regalos, quedó más que claro que la pareja era incompatible. Si bien Luis estaba enamorado de Leonor, no le gustaba el romance, ni la música, ni el baile. Era tímido, pasivo, callado y temeroso. Encima, como tenía un hermano mayor, no se esperaba que él llegara a reinar, y durante la mayor parte de su vida había sido educado para tener una vida en la iglesia. Así que él obedecía a las restricciones que en ese momento colocaba la Iglesia Católica sobre la comida, el sexo y el amor. Como resultado, Leonor llegó a quejarse y a decir que no se había casado con un rey, sino con un monje. Y las cosas no mejoraron. Cuando el primer hijo de la pareja resultó ser una niña nacida en el año 1145 y no el anhelado varón. Sin embargo, fue en el año 1147 que llegó el punto de quiebre definitivo. A mediados de ese año, Leonor y Luis partieron a la Segunda Cruzada. Luis por motivos políticos y religiosos, Leonor porque quería aventura. Pero según sus contemporáneos, Luis más bien la llevó con él porque temía que otro hombre se la robara. Leonor tomó la cruz formalmente y como duquesa titular reunió sus propios guerreros a los que dirigió simbólicamente. Pero la aventura resultó desastrosa. Luis no tenía habilidades militares. Sus soldados pronto murieron o desertaron, de modo que su ejército quedó muy reducido y no era competencia para los ejércitos musulmanes a los que quería enfrentarse. Sin embargo, la pareja siguió adelante con su cruzada hasta encontrarse con Raimundo de Poitiers, el tío paterno de Leonor. Raimundo también tenía sus propias luchas en Tierra Santa, pero sus planes eran muy distintos a los de Luis. Él no quería ir directamente a Jerusalén, sino que quería unir fuerzas con otros reinos cristianos para poder ir atacando poco a poco ciudades más pequeñas. Leonor intentó convencer a Luis de unirse a Raimundo, pero Luis se negó completamente a obedecer el consejo de Leonor, lo que la dejó completamente frustrada, y todo empeoró con el paso de los días, principalmente gracias a Raimundo. Él era 12 años mayor que Leonor, pero es descrito como muy atractivo y sobre todo carismático. El problema no era que fuera carismático, sino que se mostraba demasiado íntimo con Leonor. Pasaban mucho tiempo a solas y eran físicamente muy cercanos, lo que inició rumores de un supuesto amorío entre tío y sobrina. La verdad es que, desgraciadamente para nosotros los chismosos, no hay demasiada evidencia de si ese rumor eso no es verdad. Algunos historiadores creen que tiene algo de cierto, otros creen que más bien es parte de la leyenda negra que envuelve a Leonor. Pero bueno, el punto es que Luis, furioso y celoso, quiso llevarse a Leonor de inmediato, pero ella se negó, aunque al final Luis terminó obligándola a marchar con él a Jerusalén, lo cual la humilló y la molestó demasiado. Además de ser personalmente horrible, ese viaje también se volvió militarmente un fracaso. Luis tuvo que volver a Francia sin ganancias, sin gloria y con una esposa tan enojada que se negó a abordar el mismo barco que él. Al llegar a Francia, Leonor comenzó a pedir que se anulara su matrimonio,
Se dice que fue su tío Raimundo quien le sembró la idea en la cabeza, pero sea como fuese que la idea llegó allí, no fue tan mal recibida por la corte de Francia, quienes la veían a ella como una mujer imposible de controlar, a excepción de Luis, quien seguía totalmente enamorado de ella, y no aceptaba la idea de una anulación. Además, el Papa tampoco estuvo de acuerdo. Se negó a anular el matrimonio, forzándolos a intentar una vez más tener hijos. Fruto de este intento de reconciliación, Leonor quedó embarazada de nuevo. Dio a luz a una niña llamada Alix en el año 1150. Desde luego que como princesa de Francia el nacimiento de esta niña fue muy celebrado, pero el que fuera una niña y no un niño solo aumentó los desacuerdos de la pareja. En ese punto el matrimonio pendía de un hilo muy delgadito y solo un año después una persona llegaría para quebrar ese pequeño hilito. Se trataba de Enrique, conde de Anjou, duque de Normandía, de 18 años. Él además era nieto del rey inglés Enrique II, y más que su nieto, era el heredero al trono inglés. Así que cuando visitó la corte real de París, como el más importante de los vasallos de Francia, fue recibido con fiestas y todos los honores. Leonor, de 29 años, actuó como su anfitriona. Pero la situación fue mucho más allá de una cuestión ceremonial. Verán, Enrique fue descrito como no convencionalmente guapo, con cabello rojo, pecas y ropa desalineada, bajo de estatura y de complexión robusta, pero muy varonil, astuto, gracioso, ambicioso. Además tenía unos gustos bastante interesantes. Amaba el romance, la música y el baile. Obviamente, y como ya ustedes lo habrán deducido, Leonor y Enrique congeniaron y se atrajeron de inmediato. Tanto que algunos historiadores han supuesto que fue entonces que planearon casarse en secreto. Otra vez, no sabemos qué tan lejos llegó la relación, pero les voy a contar lo que pasó después y ya ustedes juzguen. Después de que Enrique abandonó la corte, Leonor exigió como nunca la anulación de su matrimonio, y Luis, presionado por sus consejeros y ansioso por tener un hijo varón, accedió finalmente a anular el matrimonio en el año 1152. La causa oficial fue la consanguinidad, ya que ellos eran parientes, aunque era ampliamente sabido que eso se trataba más de una cuestión personal que de una cuestión de consanguinidad. Pero bueno, finalmente se separaron, aunque Leonor tuvo que dejar a sus 2 hijas en la corte real de Francia, ante lo cual ella no vaciló. Y apenas se emprendió su viaje de vuelta a Aquitania, Leonor envió mensajes a Enrique pidiéndole que se uniera a ella en su corte lo más pronto posible para casarse. Y así lo hicieron. 8 semanas después de anulado su primer matrimonio, Leonor se casaba con Enrique en una ceremonia apresurada el 18 de mayo de 1152. Cabe aclarar como dato curioso que Enrique y Leonor eran parientes todavía más cercanos de lo que habían sido Luis y Leonor. Así que como ustedes pueden ver, pues las reglas se aplicaban siempre y cuando ellos querían. Pero bueno, sigamos con la historia. De inmediato la pareja se mostró locamente apasionada. Pero no todo estaba resuelto para Leonor, pues Luis, su ahora ex esposo, quedó emocionalmente destrozado cuando descubrió que ella se había vuelto a casar y políticamente muy asustado, porque Enrique tendría Inglaterra, el condado de Anjou, Normandía, y eso sumado al ducado de Aquitania, formaría un imperio demasiado poderoso y demasiado cerca de Francia, lo que claro era una amenaza enorme para Luis. Así que pronto su tristeza se convirtió en ira, y alegando que no le habían pedido permiso para casarse, Luis se levantó en armas contra Leonor y Enrique. Aquí les voy a aclarar que legalmente Luis tenía razón, porque tanto Leonor como Enrique eran sus vasallos, y en teoría ellos tenían que pedirle permiso para contraer matrimonio, aunque desgraciadamente para él terminó haciendo el ridículo por completo con esta venganza. Enrique lo venció con toda la facilidad del mundo, y es más, de paso saqueó las ciudades de Luis, quien regresó a casa con el corazón roto y su tesoro casi vacío. Fue entonces que Leonor y Enrique iniciaron una vida juntos, primero en el ducado de Aquitania, en el cual se mantuvieron hasta el 25 de octubre del año 1144, momento en el que Enrique se convirtió en el rey de Inglaterra como Enrique II, haciendo de Leonor reina por segunda ocasión, pero esta vez de un país completamente diferente, Inglaterra. Los siguientes 13 años, Leonor dio a luz a 5 hijos y 3 hijas.
aunque ella no se mostró cercana a ninguno de sus hijos, por lo menos hasta que alcanzaron edades adultas, lo cual realmente no es raro. En esa época las mujeres nobles, sobre todo las reinas, no criaban personalmente a sus hijos y de hecho convivían muy poco con ellos. Sin embargo, aunque cumplió con la función de dar herederos, no sería lo único con lo que cumpliría. Ella además actuaba como regente de su esposo, cuando él tenía que viajar para defender las fronteras. Y durante esos primeros años de matrimonio, la verdad es que la pareja fue muy eficiente. Él peleaba y gobernaba. Ella cuidaba la corte, la cual hizo más culta, embellecía palacios y mantenía sus estados bien organizados. Pero el gobierno no fue sencillo en ningún aspecto. Primero, ellos intentaron conquistar nuevos territorios, que era lo que se hacía en ese tiempo, pero eso no les salió muy bien, principalmente porque ellos ya tenían problemas con controlar todos los territorios que ya tenían, que era una cosa bien complicada, porque como eran territorios hasta cierto punto independiente, gobernados bajo los mismos monarcas, pero independientes, pues cada uno de estos territorios tenía diferentes demandas, diferentes problemas y diferentes situaciones que a ellos les costó mucho trabajo abordar. Sobre todo porque no siempre eran queridos o respetados en estos territorios. Por ejemplo, Enrique no tenía autoridad en Aquitania y la gente no lo respetaba a él, sino a Leonor. Y desde luego que Inglaterra pues no era la excepción, tenía muchísimos conflictos, principalmente con Francia y Escocia. Pero a pesar de todo ellos lograron mantenerse a la cabeza de estos territorios, que eso ya en esa época era un logro enorme. Sin embargo, a nivel personal la pasión que los había unido los llevó a tener fuertes enfrentamientos, y en general, su relación se describe como pasionalmente tumultuosa. Se gustaban mucho un día, pero al siguiente ya estaban peleando de forma extrema. El porqué de estos problemas pues es realmente una respuesta muy grande. Había incluso rivalidad entre ellos, porque desde luego que Enrique quería imponerse como la persona dominante de la relación, incluso intentó imponerse en Aquitania, no lo consiguió. Por esto mismo, aun cuando al principio del matrimonio él había escuchado los consejos de Leonor, con el paso de los años dejó de hacerlo, y eso a ella le molestaba mucho el no poder tener tanta participación en el gobierno. Y por si todo eso no fuera suficiente, Enrique tenía muchas amantes y tuvo muchos hijos ilegítimos, los cuales fueron criados junto a los de Leonor. No sabemos qué pensaba ella al respecto, porque nunca reclamó públicamente ni expresó nada. Por su parte, Leonor parece haberle sido completamente fiel, pues no se registran ningunos rumores ni comportamiento inadecuado de parte de ella con algún otro noble como sí pasó en su primer matrimonio, por lo que, por lo menos en apariencia, ella sí respetó sus votos matrimoniales. Naturalmente, con el paso de los años, la pasión se fue y solo quedaron las peleas, y para el año 1165, el matrimonio se había enfriado completamente. Leonor, cansada de sus infidelidades y de que él no la tomara en cuenta, se marchó a su propia corte en Poitiers, llevándose a su hijo favorito Ricardo con ella. La distancia ayudó mucho, porque la relación de la pareja se volvió más cordial. Leonor pasó los siguientes años de su vida visitando los lugares de Aquitania, sus estados en Inglaterra y disfrutando su corte, hasta que en el año 1170, luego de una larga temporada en Aquitania, a Leonor se le ocurrió la idea de visitar Inglaterra, donde terminó descubriendo que Enrique estaba muy extraño, melancólico, callado y tranquilo. Inicialmente Leonor pensó que él estaba triste o que se sentía culpable por una situación que había pasado meses atrás. La situación fue esta. Había un hombre llamado Thomas Becket que había sido el mejor amigo y consejero de Enrique durante muchos años, hasta que en algún punto ellos comenzaron a pelear, Thomas y Enrique, porque Enrique quería acaparar más poder de la iglesia en Inglaterra, lo que a Thomas no le gustó para nada. Este enfrentamiento se hizo cada vez más grande, y de repente, de un día a otro, resultó que Thomas había sido asesinado. Obviamente, la primera impresión que tuvo el público y los nobles fue que Enrique había ordenado la muerte de su propio amigo, aunque les tengo que aclarar que realmente no hay pruebas de quién asesinó a Thomas Becket, ni de si Enrique tuvo algo que ver con ello, pero ciertamente esto afectó en mucho su popularidad. Pero, como sea, si Leonor pensó que esto tenía algo que ver con el carácter extraño de Enrique, con el paso de los meses Leonor descubrió que el comportamiento de su esposo no se debía a la muerte de su ex amigo ni a las acusaciones, sino a que Enrique estaba completamente cautivado por una mujer, Rosamond Clifford, con quien estaba teniendo algo más que un amorío. La quería tanto
que le dio tierras, dinero y la instaló en una de las propiedades de Leonor, quien se sintió algo más que ofendida. Y es que, a ver, es verdad que hasta entonces ella había ignorado los amoríos de Enrique, porque en esa época no se esperaba que un rey fuera fiel, y además eran amoríos bastante breves. Pero en esta ocasión las cosas eran completamente diferentes. Eleonor enloqueció por completo, según sus contemporáneos, porque la hirió mucho el hecho de que Rosamond fuera más joven y hermosa que ella, pero sobre todo que Enrique pareciera genuinamente enamorado de ella, y que el romance terminara siendo mucho más formal de lo que cualquiera hubiera esperado, pues Rosamond terminó siendo prácticamente la amante oficial del rey, lo que no solo amenazaba la posición de Leonor, sino que además la humillaba públicamente. Desde luego que Leonor esto no lo tomó con mucha calma. Estaba tan enojada que se dice que la envenenó. La verdad es que no sabemos cómo se murió esta mujer, pero el punto es que esta situación fue la gota que derramó el vaso. Leonor tomó a 2 de sus hijos, Geoffrey y Ricardo. Se fue a su corte en Aquitania, pero no esperó pacíficamente a que la ira se le pasara, sino que las cosas se tornaron mucho más violentas. Verán, para esas fechas el hijo mayor de Leonor y de Enrique, también llamado Enrique, conocido en la historia como el Joven, quien era el heredero al trono inglés, pues estaba muy descontento con su padre, no por el tema de la infidelidad, eso a los hijos no les importó para nada, sino porque resulta que el rey Enrique no les había dado a sus hijos todo lo que ellos le estaban pidiendo. Los hijos le estaban exigiendo propiedades, que les fuera cediendo títulos, saben, como el ducado de Normandía, tierras, castillos y todo ese tipo de cosas, y el hecho de que él no les diera todo lo que ellos querían, pues los tenía muy descontentos. Digo, tengamos en cuenta que eran 5 hijos, lo que realmente hacía que la repartición de la herencia se volviera complicada. De hecho, al hijo menor le decían Juan sin tierra, precisamente porque para él pues prácticamente no quedaba nada. Pero las cosas empeoraron cuando el rey Enrique le quitó a su hijo mayor, Enrique el Joven, unos castillos para dárselos precisamente a su hijo menor Juan, y eso hizo que Enrique el Joven decidiera crear una rebelión. Comenzó a hablar con otras personas nobles que estaban descontentas con el rey Enrique, y así es como se fueron uniendo todos los enemigos del rey. Sin embargo, en algún punto estos enemigos tuvieron que huir a Aquitania, donde Leonor no solo los recibió, sino que además también los apoyó, y convenció a sus hijos, a los que tenía con ella, Geoffrey y Ricardo, de que se unieran a su hermano Enrique el Joven. Y así los 3 hijos mayores de la pareja real se rebelaron oficialmente contra su padre el rey, intentando quitarle la corona y repartirse la herencia, lo cual desde luego que resultó mucho más complejo de lo que ellos hubieran pensado. Tuvieron que huir en más de una ocasión, y para modo de poder mantener su causa viva, terminaron uniéndose al rey francés Luis VII, es decir, al ex esposo de su madre Leonor. Desde luego que la rebelión fue un dolor de cabeza para el rey, pero esto en particular, esta alianza, lo hirió enormemente, y él tuvo que pasar los últimos años de su vida peleando contra sus propios hijos. Al inicio los venció con relativa facilidad, y de hecho los perdonó a sus hijos, porque a Leonor la puso bajo arresto domiciliario considerándola la más grande de las traidoras. El rey Enrique estaba tan enojado con ella que además intentó anular el matrimonio, aunque no lo consiguió. Y él tuvo que conformarse con seguir tomando amantes. A la muerte de Rosamond, inició un amorío con la princesa francesa Alice de 16 años, quien no solo era demasiado joven para un rey que ya rondaba los 60 años, sino que además tenía una conexión muy extraña con los hijos y la esposa de Enrique, les voy a contar. Resulta que Alice era hija de nada más y nada menos que el rey francés Luis VII, el ex esposo de Leonor. Desde luego que esta niña Alice era hija de otra mujer, no era hija de Leonor, pero era media hermana de las hijas mayores de Leonor, y encima estaba prometida oficialmente a Ricardo, uno de los hijos de Enrique. O sea que, para que ustedes me entiendan, él básicamente lo que hizo fue tomar como amante a la que iba a ser su nuera, que además les digo que tenía esta conexión peculiar con Leonor, y no nada más la tomó como amante, sino que además, según un rumor bastante creíble, la embarazó. Desde luego que esto molestó muchísimo al rey Luis, a Leonor. Ricardo rompió el compromiso, la gente comenzó a criticar a Enrique. Mientras tanto, Leonor pudo salir en ocasiones especiales, pero por muy poco periodo de tiempo, y no pudo ver mucho a sus hijos, quienes, sin embargo, siguieron rebelándose contra su padre. Según algunos de sus contemporáneos, esto lo hacían más por influencia de Leonor, aunque la verdad
es que ellos tenían sus propios motivos, que eran básicamente dinero y ambición. Lo cual no quiere decir que ellos fueran los malos. Estamos hablando de una familia real en la Edad Media. Esto era lo que generalmente pasaba, sobre todo cuando eran familias numerosas. Había muchas rivalidades, había muchas envidias. No es como que ellos crecían juntos como hermanitos o que convivieran con sus padres. Así que al no haber esa conexión y al haber este tema de tierras y dinero, pues era totalmente normal que ellos tuvieran estas rivalidades. El hijo mayor de Leonor, Enrique el Joven, murió sorpresivamente el 11 de junio de 1183, pero eso no terminó los problemas. Ahora el siguiente en la línea de sucesión, Ricardo, era la persona que encabezaba las rebeliones contra su padre, quien eventualmente terminó perdiendo tierras, dinero y se volvió muy impopular. Así que, completamente dolido y casi derrotado, se aferró a sus hijos ilegítimos y el hijo menor que tuvo con Leonor, que como ya habrán podido notar, pues era su favorito. Tristemente para él, al final de su vida, Juan también lo abandonó para unirse a su hermano Ricardo. Desde luego que Juan tenía motivos otra vez políticos y económicos, pero el caso es que el rey Enrique II murió con el corazón roto y sin nadie a su lado el 6 de julio de 1189. Poco después, el hijo favorito de Leonor, Ricardo, se convirtió en el nuevo rey de Inglaterra como Ricardo I. Él idolatraba a su madre y desde luego que Leonor fue inmediatamente liberada. Le devolvieron sus títulos y sus tierras. Para ese momento, había pasado casi 16 años en prisión. Ahora tenía 67 años, pero según los cronistas seguía siendo increíblemente hermosa. Muchos pensaron entonces que porque era viuda y era mayor, ella se iba a retirar a estar pues en una posición más sombría, pero al final esto resultó ser todo lo contrario, principalmente porque Ricardo fue un personaje en toda la extensión de la palabra. De hecho, entre sus peculiaridades, él se dice que era gay, pero ese es chisme para otro video. Continuemos con su reinado. Él resultó ser muy irresponsable. No tenía interés en Inglaterra, no le gustaba lidiar con las cuestiones ahí, ni mucho menos estar presente para su corte. En lugar de eso, decidió saquear el tesoro inglés para poder financiar sus guerras. Sin embargo, hay que decir que era tan buen militar y guerrero que consiguió importantes victorias en Tierra Santa, razón por la que hoy lo conocemos en la historia como Ricardo Corazón de León. Leonor fue muy cercana a él y se convirtió en su consejera principal. Bueno, más que consejera, la verdad es que ella reinaba en su nombre y hasta le escogió a su esposa. Desgraciadamente para ella, Ricardo murió muy joven, solo había reinado 10 años, y lo más irónico de todo es que aunque había estado en batallas verdaderamente peligrosas, murió en una de las batallas más insignificantes en las que peleó. Ricardo, aunque había estado casado, no dejó herederos, y para entonces los hijos mayores de Leonor ya estaban muertos. Solamente tenía un nieto legítimo, hijo de Enrique el Joven, quien sin embargo fue descartado en ese momento. La propia Leonor apoyó a su hijo menor, Juan, para que se convirtiera en el siguiente monarca como Juan I. Esta decisión puede parecer extraña porque en realidad Juan era el segundo en la línea de sucesión, pero la verdad es que en esa época la línea de sucesión no importaba tanto si tú podías tomar el poder por la fuerza y lo podías mantener, que al final fue lo que hizo Juan, quien incluso parece que ordenó el asesinato de su sobrino porque ese niño terminó siendo asesinado. Pero bueno, no se confundan porque el hecho de que Leonor apoyara a su hijo para que fuera rey no quiere decir que ella lo quisiera. No sabemos por qué, pero ellos tenían una muy mala relación. No se querían para nada. A ella no le importaba a él y a él no le importaba a ella en un nivel personal. Por eso es que ella intentó retirarse a una abadía. Pero con el paso del tiempo, pues resultó que Juan era un pésimo rey. Terminó perdiendo casi la mitad del territorio que había heredado, incluyendo lo que había sido de su madre por derecho propio. Además, llevó a Inglaterra a un estado caótico. Estaban en guerra con Francia, con Escocia, con Gales. Así que en algún momento Leonor tuvo que abandonar su retiro para poder negociar algunos tratados de paz, principalmente con Francia. Ella hizo lo que pudo y la situación como que se acomodó un poco, pero aún así ella prefirió estar lo más lejos de Juan que se pudiera y mejor se enfocó en sus hijas y sus nietas, a las cuales les arregló matrimonios políticamente hablando muy ventajosos. Finalmente, Leonor murió a los 82 años, el 1 de abril del año 1204, en Poitiers, Francia. Y pues nada, chicos y chicas, eso es todo lo que les puedo platicar. Claro que lo resumí, porque la verdad es que la vida de Leonor de Aquitania fue muy, muy complicada.
y pues hay que percibirla, ¿no? Como una mujer que fue única, que le tocó vivir de verdad una historia para una película. Y por cierto, si ustedes conocen alguna novela de ella, recomiéndenmela porque no he encontrado ninguna que me anime a leer. Pero pues bueno, eso es todo de mi parte. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.